trabajo con el profesor Jean-Paul Carrera. Yo soy médico general y trabajo como asistente de investigación de salud en el departamento de virología del Instituto Gorgas. Mis intereses son medicina interna, enfermedades infecciosas. Ahorita mismo pues también me encuentro estudiando para ingresar a la residencia del otro año, si todo sale bien. Acá trabajamos con virus, más que nada vemos lo que son los arbovirus, los alfavirus. Yo trabajo específicamente en un proyecto que es de vigilancia epidemiológica de arbovirus. Lo que estamos haciendo es tratar de establecer una red a largo plazo de captación de personas febriles, que sean potenciales personas que tengan arbovirus, para entonces identificarlo más rápidamente, prevenir brotes, probablemente hacer modelos estadísticos que nos permitan predecir dónde van a ser los siguientes brotes y bueno, ver las características clínicas de todos estos pacientes para ver si se encuentra algo nuevo, quizá algún marcador de severidad o clínico que sea importante para aprender más sobre estos arbovirus. Entonces eso es un poquito sobre mí. Hoy les voy a hablar un poco conceptos básicos de inflamación de manera bastante condensada. Yo sé que esto es un tema que puede ser un poco bastante complejo, pero les voy a tratar de explicar de la manera en que los exámenes de board, ya sea si van a hacer residencia aquí o afuera, les voy a dar los conceptos clave que más lo que más preguntan, ¿no? Para este tipo de conceptos y de lecciones. Okay. Empezamos con este personaje. ¿Quién me puede decir cómo se llama esta persona? O si alguien sabe. Profe, está en la Disculpa, no primera se diapositiva. está... Ajá, se queda en la primera diapositiva. ¿Se queda en la primera? Qué raro. A ver. Sí. Aquí estoy pasando un par de diapositivas. ¿Ven las siguientes? No. No, profe. Ok, déjenme volver a compartir, a ver. Denme un segundito. Problemas técnicos aquí. Sumiyo Ya sé qué Thomas, voy a hacer. Didier Didon, Didier Okay. A ver. Vamos a hacer una cosa. Ok. ¿Me confirman si ven la pantalla? Sí, profe, ahora sí. Sí, se ve Ahora sí. completa. Se ve completo, ok, perfecto. Ahora, siguiente diapositiva. Sí, profe. Ok, excelente. Ok, ¿quién me cuenta? ¿Quién me puede decir quién es este personaje? Si alguien tiene idea. Aquí no, si alguien se equivoca, no hay problema, no pasa nada, estamos para aprender sobre la marcha, ¿sí? ¿Quién tiene una idea? Lo pongo porque esta es una persona que es crucial para el entendimiento de algunos conceptos clave, ya que esta fue la primera persona que describió de manera escrita conceptos cruciales sobre inflamación que hoy en día vemos todavía y que usamos para identificar. Esta persona se llama Celso y él era un enciclopedista romano. Vivió creo que hasta el año 50 después de Cristo y él fue la primera persona que hizo descripciones de los 4 signos cardenales de la inflamación, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la inflamación es un mecanismo de defensa, más que nada podríamos decir que ha surgido a medida que ha acontecido el proceso evolutivo de nosotros, los organismos complejos, como una manera de protegernos contra infecciones. Es una de nuestras líneas de defensa principales contra agentes infecciosos y resulta de la activación, más que nada, de nuestro sistema inmune frente a varios estímulos.
Entonces, el gran propósito de una respuesta inflamatoria es el reconocimiento de el potencial agente causal que está ocasionando una posible infección, y entonces iniciar un proceso que puede involucrar los múltiples estímulos para entonces tratar de eliminar ese agente infeccioso lo más rápido posible. Y clásicamente la inflamación la podemos dividir en dos. Tenemos la inflamación aguda, que es un proceso que es inmediato y puede durar entre varias horas a pocos días. Y tenemos entonces también la inflamación crónica, de la que vamos a hablar un poquito al final, que es el resultado de un proceso constante de activación de la respuesta inflamatoria y que da lugar a, o se ve asociado a patologías crónicas, bastante comunes de hecho en nuestro medio, que veremos entonces más adelante. Esta diapositiva me gusta porque explica bastante bien los factores, tanto externos o internos, que pueden desencadenar procesos inflamatorios. Tradicionalmente se dividen estos factores en externos e internos. Los externos están los no microbianos y los microbianos. Factores que pueden desencadenar inflamación. Microbianos pueden ser todo lo que conocemos que causan infección. Todos los microorganismos como bacterias, virus, hongos. Y lo particular de estos microorganismos es que contienen en la superficie de las células de estos microorganismos hay sustancias o estructuras que tienen unas moléculas que son las clave para que el macrófago o los leucocitos, las células que van a estar involucradas en este proceso, sean capaces de reconocer y entonces activar una respuesta inflamatoria. En el caso de la gran mayoría de las bacterias, por ejemplo, tenemos lo que son los PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, son los que ven aquí, que son unas estructuras que tienen patrones y formas bastante conservadas y que están en la superficie de las células de los microorganismos infecciosos. Algunos ejemplos de estos PAMs son, por ejemplo, los peptidoglicanos, los lipopolisacáridos bacterianos, derivados del ácido lipotricoico, la manosa, en el caso de los hongos, el ARN viral de los virus, entre otros, ¿no? Y también tenemos los factores de virulencia, que son factores inespecíficos que también hay en una gran variedad de virus y bacterias, que lo que hacen más que nada es ayuda a dichos patógenos a colonizar tejidos y causar infección. Entonces, más adelante vamos a ver cómo trabaja esto en conjunto con toda la respuesta inflamatoria. Tenemos también los factores internos, que son propios de nuestro tejido, de nuestras células, que también se activan cuando las mismas células nuestras o tejidos se ven interrumpidas, en el sentido de que, por ejemplo, hay un daño en la membrana de alguna de las células, o cuando hay muerte celular. Entonces, cuando esto ocurre, estas moléculas, que se llaman patrones moleculares asociados a daño, son las que entonces se activan de la superficie de esa célula moribunda o herida, por así decirlo, y entonces provoca entonces un estímulo inflamatorio. Y también, menos común, tenemos los patrones de reconocimiento, los receptores de reconocimiento de patrones, que son los más inespecíficos y que activan, realizan activación celular y también pueden provocar alguna respuesta inflamatoria. Pero esto se los explico para que lo tengan presente ahora que vemos los paso por paso, cómo ocurre entonces la respuesta inflamatoria en el organismo. Entonces, entrando ya un poquito en materia, la inflamación aguda como tal es parte de la inmunidad innata.
recordemos que la inmunidad innata pues es una respuesta no específica frente a varias formas de infección o daño tisular. ¿Quién me puede decir cuáles son los signos cardinales de la inflamación aguda? ¿Quién se acuerda? ¿O quién ha repasado esto? Ajá. ¿Se acuerdan que les dije que nuestro enciclopedista romano Celso en el año 50 describió unos signos? Él describió 4. Ya desde la época de él hasta acá se han agregado 2 más que les voy a explicar también, pero hay 4 principales que igual siguen siendo pues signos, datos principales para poder reconocer clínicamente inflamación, y que bueno, cada signo de eso tiene un trasfondo patológico, inmunológico. No sé si alguien se acuerda. Profesor, no me acuerdo de los signos. Ah, bueno, dímelo. ¿Cuáles son los otros? Era calor, dolor, y no me acuerdo del otro. Creo que era Tumor. rubor. Ajá. Tumor. Ok. Tumor también, correcto. Perfecto, sí. Eso no es tan complicado. En verdad son cosas súper obvias. Todo lo que dijeron es correcto. Los signos son rubor, calor, dolor y tumor. Ahora también entendemos que la fiebre es parte del signo, es parte se comporta como signo cardinal de la inflamación aguda, y también hablamos de pérdida de función de la parte afectada, a consecuencia de los otros signos. Entonces, vamos a entrar un poquito a ver el trasfondo fisiopatológico de cada uno de estos signos. Empezamos por el rubor y calor. Disculpen, chicos, ¿alguien tiene el micrófono prendido, me parece? Estoy escuchando como las noticias en el fondo. A ver si me hacen el favor y le ponen mute, please. Ok, entonces, entramos entonces un poquito a ver los signos cardinales. Rubor y calor ocurre por vasodilatación, ¿verdad? La vasodilatación es por incremento del flujo sanguíneo, y esto ocurre por 3 mediadores principales, que son las histaminas, las bradicininas y los eicosanoides, como específicamente las prostaglandinas. Entonces, estas 3 sustancias lo que hacen es que relajan el músculo liso arteriolar, por consiguiente incrementan el flujo sanguíneo en el área afectada. También tenemos lo que es el tumor. El tumor es más que nada el edema que se produce a consecuencia de esta respuesta. Y se le dice tumor porque hace como efecto de masa, ¿no? Y hay mucho edema, pareciera que hubiese una masa ahí en el área inflamada, pero más que nada es una extravasación de líquido desde las vénulas capilares hasta el espacio intersticial, y eso es lo que se conoce como exudado. El otro signo es el dolor. El dolor, los mismos mediadores inflamatorios de rubor y calor, prostaglandinas y bradicinas, también tienen un rol en la percepción del dolor, ya que sensibilizan las terminaciones nerviosas del área afectada. Y la fiebre ocurre dependiendo de qué mecanismo, bajo qué mecanismo estamos activando la respuesta inflamatoria. Pongamos de ejemplo una bacteria. Eso sería un pirógeno exógeno. Entonces, la bacteria, pues, al hacer un daño, libera esos lipopolisacáridos bacterianos. Eso sería pirógenos exógenos, y eso activa entonces los macrófagos. Los macrófagos, al ver ese lipopolisacárido, liberan entonces interleuquinas y comienza la respuesta inflamatoria. Al haber más actividad de citoquinas, factor de necrosis tumoral, diversas interleuquinas,
en la sangre, eso aumenta entonces la actividad de las ciclooxigenasas en el hipotálamo. Específicamente en las células perivasculares del hipotálamo. Y como la ciclooxigenasa, la COX-1, la COX-2 están involucradas, son las responsables de la síntesis de prostaglandina, específicamente la prostaglandina 2, entonces la prostaglandina entonces actúa como como el fijador del nuevo termostato de la temperatura corporal que está en el hipotálamo. Entonces, la prostaglandina lo que hace es que fija una nueva temperatura basal más arriba de la normal y eso es lo que ocasiona entonces la fiebre. Entonces, Profe, una pregunta. dígame. ¿La fiebre puede ser causada por cualquiera de los factores de la inflamación? Sí, o sea, la fiebre puede ser causada por varios factores, ¿no? Puede ser por factores exógenos o endógenos. Endógenos puede ser que sea una desregulación de todo este balance de citoquinas en el cuerpo, y exógeno puede ser a consecuencia de cualquier microorganismo que tenga estas moléculas o proteínas que te dije que son capaces de activar la respuesta inflamatoria, ¿sí? Ya sea pues glucolisacáridos, acá en peptidoglicanos, ácido lipoico, todo esto son capaces de estimular la producción de citoquinas, y lo que hace entonces es eso, inicia lo que es como la cascada, ¿no? Que estimula entonces la producción de estas ciclooxigenasas, y entonces como consecuencia entonces causa la fiebre. Esto como una cascada de eventos. No sé si eso te responde la pregunta. Sí, profe. Y Ok. entonces los pirógenos en sí, ¿qué serían? Los factores. Sí, los pirógenos son como sustancias, como sustancias mediadoras. Vamos, Se joda. le conoce como agentes productores de fiebre. O sea, piro es un prefijo que quiere decir fiebre. O sea, que en verdad, pirógenos son agentes productores de fiebre. O sea, pueden ser todas estas cosas que te dije, que además de iniciar lo que es la cascada pues, inflamatoria, toda la inflamación aguda, pues como consecuencia de ello también actúan sobre estas otras cosas que te dije a nivel del hipotálamo, y entonces son capaces de subir la temperatura corporal. No sé si te quedó más claro, sí Sí, profe. No, muchas okay. gracias. Ok. Entonces, seguimos entonces. Entonces seguimos las etapas de la inflamación aguda, ya entrando un poco más, hacemos una disección ya de lo que es todo este proceso. Hay varias etapas, ¿no? Que comienza con lo que ya les mencioné brevemente, que es la vasodilatación, y culmina entonces ya en lo que es la fagocitosis del agente causante. Entonces, cada una de estos pasos los vamos a ver uno por uno, ¿ok? Entonces, esta imagen se las traigo. ¿Se acuerdan que les había hablado de los PAMs y los TAMs? Las proteínas moleculares asociadas a patógenos y las proteínas, Virólogo. Es un patrones doctor que moleculares asociados va a hacer a daño residencia. tisular. Les traigo esto porque para que puedan ver que cuando hay, por ejemplo, una disrupción del endotelio, por así decirlo, ya sea producto de alguna bacteria o un microorganismo, esto, al las bacterias entrar,
van entonces a estimular la liberación de estas moléculas. Y estas moléculas lo que van a hacer es atraer las células que van a responder primeramente a la inflamación. En este caso, una inflamación aguda, las primeras células que vienen son, por lo general, los mastocitos, los neutrófilos, en menor instancia los macrófagos. Y entonces, al acercarse aquí, estas células, producto de la estimulación de estos receptores de los PAMs y los DAMs, entonces las células nuestras, leucocitos en general, liberan una serie de sustancias, entre ellas citoquinas y otros mediadores inflamatorios como prostaglandina, serotonina, histamina. Lo que hace entonces es iniciar procesos para entonces iniciar pues todo lo que es esta cascada. Son cosas que ocurren más o menos como van ocurriendo paso por paso, pero como tan seguido uno del otro que pareciera que estuvieran ocurriendo al mismo tiempo. Pero vamos a ver esto un poco más en detalle ahora aquí en la siguiente diapositiva. Disculpe. Dime, ¿Qué son dígame. los DAMs? Ajá, los DAMs son patrones moleculares asociados a daño. Si vamos un momentito atrás, yo les dije que habían factores externos e internos, ¿verdad? Responsables de la estimulación de una respuesta inflamatoria. Los PAMs son patrones moleculares asociados a patógenos. Son moléculas que tienen forma regular, son compartidas por muchos de estos patógenos y son sustancias exógenas que estimulan respuestas inflamatorias. Y lo que hacen es unirse a las proteínas de la superficie de membrana de estas células, de estos leucocitos, por ejemplo, receptores tipo TOL, por ejemplo, causan una unión y esta unión hace entonces que el macrófago o el neutrófilo o los mastocitos liberen entonces citoquinas y otros mediadores inflamatorios. O sea, son moléculas exógenas. Y los DAMs son patrones moleculares asociados a daño, que se liberan cuando hay un daño celular como tal, cuando por ejemplo hay un daño celular producto de esta colonización bacteriana, por así decirlo. Entonces, estas se liberan cuando hay entonces una disrupción de cualquier pared celular nuestra, y lo que hace es también estimular la inflamación. Y es interna porque no es algo que se trae exógenamente, como por ejemplo el PAM, que viene de una bacteria, sino que estos se estimula, la liberación de estos se estimula cuando hay un evento que dañe o trate de dañar alguna pared celular interna, por así decirlo. No sé si ahora te queda un poco más claro. Sí, profe, gracias. Ok, entonces seguimos. Entonces, en las etapas de la inflamación aguda, la primera, como ya les he mencionado, es la vasodilatación. Entonces, varios mediadores inflamatorios se liberan y entonces comienza lo que es la vasodilatación. Entonces, los mediadores responsables de este proceso son las prostaglandinas, el óxido nítrico y la histamina, que lo que hacen es incrementar la presión hidrostática del capilar, y como consecuencia, eso ocurre por la vasodilatación, incrementa la presión hidrostática del capilar y ocurre algo que se llama una sedimentación de la sangre, o sea, la sangre enlentece su flujo. En este caso esto ocurre en las vénulas postcapilares, y al enlentecerse el flujo, las células que están por lo general flotando o moviéndose desde en el centro de este flujo sanguíneo empiezan a moverse hacia la periferia del vaso.
y esto es lo que se conoce como marginación leucocitaria. Este es uno de los pasos cruciales para la cascada inflamatoria. Entonces, recapitulando, la vasodilatación hace éstasis sanguínea en el capilar y empuja, por así decirlo, o hace que se precipiten estos leucocitos desde el centro del flujo hacia la periferia y se empiezan a pegar a las células endoteliales de la pared del vaso. Entonces, el segundo paso es el incremento de la permeabilidad vascular. La permeabilidad vascular, más que nada, ya estaba ocurriendo también en el paso anterior por los mediadores inflamatorios, específicamente el óxido nítrico. El óxido nítrico, además de estimular la vasodilatación, también va separando las células endoteliales una de la otra. Y como hay espacio, eso hace que haya más permeabilidad. Y entonces esto permite que el fluido cruce entonces desde adentro hacia el tejido intersticial. Va a haber también un aumento de proteínas en el tejido intersticial. Eso como consecuencia va a causar que haya menos presión oncótica en la sangre. Y al haber menos presión en la sangre va a haber más presión oncótica en el intersticio por los resultados. Como resultado, entonces, todo ese fluido se va a extravasar. Va a ocurrir un exudado. Y eso va a dar como resultado final el edema. Hay dos mecanismos de incremento de la permeabilidad vascular. Esto ya es adentrándose bastante, pero por si se los preguntan, hay de dos tipos. Uno es la contracción endotelial, que es mediado por histamina, bradicardina, leucotrienos, que es de curso rápido. Y el otro es el daño endotelial directo, que es mediado por las enzimas bacterianas, que afecta a todos los vasos y tiene un curso inmediato. Profe, Siguiendo entonces, ahí. Aquí no se mencionó la prostaglandina. ¿Cuál sería el efecto específico de prostaglandina? Porque no se mencionó en el contracción endotelial. ¿cuál sería el efecto de la prostaglandina? Me preguntas en el incremento de la permeabilidad vascular. Exacto, sí. En verdad, todas estas, o sea, histamina, prostaglandina, óxido nítrico, todas actúan como en conjunto, pues. Función específica así como tal, pues no tiene, sino lo que hace es que, más que nada lo que hace, por así decirlo, es estimular pues la vasodilatación, ¿no? Y eso entonces, como consecuencia, hace que ocurran las otras cosas. En verdad no, o sea, función específica como tal no tiene, sino que como es un mediador inflamatorio que sale de estas células, de los macrófagos, de los leucocitos, todas pues actúan más o menos de la misma manera para causar dilatación del vaso y todas estas cosas. Es que, La función así específica como tal no. Vale, es que Ana te había mencionado que el COX era el que sintetizaba el prostaglandina, pero en el hipotálamo. Y quería saber cómo es que se da esa respuesta para que se active el COX. Porque el COX, como dijo usted, que es sí. termorregulador. Pues. Sí. Bueno, la actividad de las ciclooxigenasas incrementa por las citoquinas. O sea, es directamente influenciada por un incremento en las citoquinas. ¿Sí? Entonces, volviendo para atrás, cuando hay un estímulo, digamos, tomemos de ejemplo una infección bacteriana. Entonces, eso trae un pirógeno que es exógeno. Tomemos, por ejemplo, un lipopolisacárido bacteriano. Entonces, eso hace que se libere citoquinas, ¿no? Hay más producción de citoquinas
y las citoquinas incrementan la actividad de las COX. Entonces, las COX son precursoras de la prostaglandina, ¿sí? Entonces, la prostaglandina E2, o sea, hay varias prostaglandinas, pero la E2 es la que específicamente es la que, pues, de una manera estimula unos receptores que son los termorreguladores en el hipotálamo, que son los receptores EP3 del hipotálamo. Y entonces la acción directa de esta prostaglandina, pero a nivel del hipotálamo, es lo que ocurre, que el hipotálamo suba la temperatura, así como cuando subes un termostato, subes la temperatura y entonces se resetea la temperatura basal del cuerpo. Pero esto es a nivel del cerebral, del hipotálamo. Ya a nivel de vaso, la función, o sea, actúa entonces sobre las células endoteliales y lo que hace es trabajar en unísono con los otros mediadores, histamina y óxido nítrico, para dilatar los vasos, separar las células del endotelio y preparar, pues, el vaso para todo lo que es el exudado, la posterior, la futura migración leucocitaria, ¿no?, hacia el sitio donde está el estímulo infeccioso. Más o menos así es la cosa. No sé si te aclaro más o menos la duda. Sí lo entendí, profe. Gracias. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, el tercer paso, ya entonces vimos que hubo dilatación del capilar, ya vimos entonces que el leucocito está marginado, está pegado a las células del endotelio. Entonces lo que sigue ahora es una serie de pasos que van a culminar entonces en el leucocito yendo específicamente hacia el sitio donde está la bacteria. El siguiente paso se llama rodamiento o rodaje, o rolling en inglés. Y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar una imagen para que entiendan bien de lo que estoy hablando aquí. Entonces, el rodaje es más que nada el contacto intermitente de los leucocitos con el endotelio. Y esto, pues, producto de la marginación leucocitaria que ocurrió. Como les había dicho, debido a la estasis de la sangre, en ese proceso previo, pues los leucocitos están pegándose hacia las células endoteliales. Entonces, los células endoteliales, al ver que esos leucocitos están acercándose a la pared, al endotelio, lo que hacen es que las citoquinas, que ya habían sido inducidas bien temprano en el proceso, las citoquinas como la interleucina 1, factor de necrosis tumoral, crean unas proteínas llamadas E-selectinas. Y las E-selectinas lo que hacen es que van a tratar de anclar o de pegarse a unas moléculas que van a estar en la superficie del leucocito, que son las moléculas de Sialyl-Lewis X. Van a tratar de anclar estas moléculas para entonces tratar de que ocurra el siguiente paso, que es la pavimentación. O sea, lo que se quiere es que el leucocito se trate de adherir lo más que se pueda al endotelio, para entonces que ocurra un proceso que se llama la transmigración. Entonces, volviendo otra vez al principio, y se los muestro en esta imagen. El leucocito está cerca del endotelio. Entonces ocurre un rodaje. Literalmente el leucocito rueda y trata de pegarse. Las moléculas de Sialyl-Lewis X tratan de pegarse con la selectina, la P-selectina, la E-selectina. Y entonces se trata de anclar a las células endoteliales. Entonces la pavimentación lo que hace es tratar de fijarlo aún más.
hay unos ligandos que también intervienen y tratan de realizar una adhesión más estable del leucocito a la pared celular, a la pared endotelial, y esas son las LFA1 y las MAC1. Los antígenos asociados a función leucocitaria y las MAC1 tratan entonces de pegar más, de pegarse más al endotelio. Entonces, cuando esto ocurre lo que es la transmigración leucocitaria. Recuerden que anteriormente, cuando ya estaba iniciando este proceso, estas paredes, estas células endoteliales ya estaban un poco separadas, y eso era como un preámbulo para facilitar el proceso de transmigración del leucocito a través de la pared endotelial. Entonces, la transmigración ocurre para que el leucocito pueda atravesar el endotelio y salir al intersticio. Y las moléculas que median este proceso son la CD31 y la PECAMS, que es la molécula de adhesión celular endotelial plaquetaria. Esto es un cuadro que más o menos resume los mediadores que intervienen en cada proceso que les he hablado, desde que inicia la vasodilatación, todo hasta que el leucocito sale del vaso. Con respecto, bueno, esto, yo sé que son muchos nombres que hay que memorizarse eso para estudiar, así que más adelante voy a ver si estas diapositivas se las puedo compartir, o igual les puedo recomendar bibliografía para que ustedes puedan estudiar para sus exámenes. Así que más adelante yo les veo cómo haríamos con eso, para que entonces puedan estudiar de aquí. Se le agradece. Sí, gracias. Ahí vemos qué se podría hacer. Entonces, hay dos pasos más que ocurren ya para entonces finalizar, por así, la respuesta. Y una de esas que es importante es la quimiotaxis. La quimiotaxis es más que nada el movimiento de los leucocitos a sitio de inflamación. Aquí lo que ocurre es que el leucocito, al estar en el intersticio, él va a ir migrando hacia el sitio donde está la bacteria. Y esto ocurre más que nada por señalizaciones que van a estar en la misma bacteria o en el mismo microorganismo que va a, por así decirlo, a atraer ese leucocito hacia el sitio donde está ese microorganismo y finalmente fagocitarlo. Y eso ocurre por unas proteínas intracelulares que se llaman opsoninas. Estas opsoninas son proteínas que se unen al material ajeno, llámese microorganismo, cualquiera, bacteria, hongo, virus, y lo que hace es señalizar a los leucocitos para que vayan y los fagociten. Y hay algunas proteínas que facilitan este proceso, y son tres. La IgG, que es reconocida por el receptor Fc en los leucocitos, la C3b, que forma parte del complemento, y las colectinas. Solo tienen que saber cuáles son, en caso de que pregunten. Profe, dígame. ¿Y cuál es la diferencia entre las opsoninas y las PAMs, que también como que reconocen al factor de inflamación cuando se hace una lesión en el endotelio? Sí, las PAMs lo que hace es que se pegan, o sea, las PAMs se estimulan los receptores como tal de los leucocitos para iniciar la respuesta inflamatoria. O sea, los PAMs son como las pequeñas sustancias que están en la misma bacteria. Entonces, cuando irrumpen en las células nuestras adentro, lo que hacen es que se estimulan
y se unen a proteínas de la superficie de membrana, pero de los leucocitos, más que nada de los receptores tipo TOL. Entonces, los PAMs lo que hacen es realizar esta unión y iniciar lo que es la respuesta inflamatoria. Lo que hace es estimular entonces la producción de citoquinas, de todos estos mediadores inflamatorios. Y las opsoninas más que nada lo que hace es que se pegan, las opsoninas se pegan a la misma bacteria y son solamente proteínas como señalizadoras. O sea, simplemente le dicen al leucocito a dónde tiene que ir para hacer la fagocitosis. O sea, una como que estimula el inicio del proceso y la otra es simplemente como una pequeña proteína que se pega al microorganismo patógeno para más o menos señalizar al leucocito a dónde debe ir para fagocitar. Como si fuera un GPS, por así decirlo. Ah, ok, entiendo. Sí. Entonces, para dar un pequeño contexto clínico, esto nada más para que lo sepan a manera de correlación clínica, es que hay una enfermedad que se llama enfermedad granulomatosa crónica, que es un defecto de la respuesta inflamatoria. Lo que sucede aquí es que la NADPH es algo que es importante para la fagocitosis, una de las maneras en las que se eliminan las bacterias o los microorganismos. La NADPH aquí en el diagrama lo que hace es crear un superóxido radical y eso crea entonces un peróxido de hidrógeno. Entonces el peróxido de hidrógeno por otros procesos se convierte en mieloperoxidasa y lo que hace es una peroxidación de la bacteria. O sea, por sobrecarga de oxígeno, por así decirlo, la bacteria se lisa, o sea, por una lisis bacteriana, por una sobrecarga de especies reactivas de oxígeno. Eso es lo que se conoce en inglés como Oxygen Dependent Killing. Entonces, un defecto en la NADPH oxidasa pues previene que ocurra todo este proceso. Falso, Y Chao. el fagocito es incapaz de terminar el proceso. Y entonces, si tienes fagocitos que no pueden terminar de digerir la bacteria o de destruirla, lo que hace es que se empiezan a unir unas entre otras. Y lo que se forman, y es lo que se conoce como granuloma. Y los granulomas, esta enfermedad ocurre desde muy temprano y las personas que sufren esto desarrollan síntomas desde muy temprana edad. Infecciones recurrentes, más que nada bacterianas. Entonces, es un tipo de inmunodeficiencia por un defecto de una molécula crucial en la peroxidación y destrucción bacteriana por el fagocito. Continuando entonces con inflamación crónica, hablemos un poco de inflamación crónica. Ya la inflamación crónica representa entonces un proceso pues de más largo plazo y eso es respuesta del hospedero frente a un estímulo y este estímulo puede ser debido a agentes infecciosos de baja virulencia que no terminan de irse del cuerpo y estimulan constantemente la respuesta inflamatoria. Puede ser resultado también de alteraciones del tejido del huésped y esto puede ser en respuesta a modificaciones de componentes endógenos, por ejemplo, alteraciones autoinmunes, alteraciones de algunos metabolitos. Entonces tenemos cosas que ocurren simultáneamente. O sea,
destrucción y reparación tisular e inflamación activa constante, debido a esa activación constante del sistema de la cascada inflamatoria. Entonces, la diferencia entre la inflamación crónica y la aguda, que en contraste con la respuesta inflamatoria aguda, el reclutamiento el reclutamiento continuo de células son más que nada leucocitos mononucleares, monocitos, más que nada macrófagos, en contraste con los neutrófilos, que son los que principalmente responden a una inflamación aguda. Y como les dije, pues las causas pueden ser una infección microbiana persistente, una exposición prolongada a toxinas, disfunción autoinmune. Otras células involucradas en la inflamación crónica, bueno, como les mencioné, los macrófagos, las interleuquinas, que de esto les pondré un ejemplo ahorita, los metabolitos del ácido araquidónico y los factores de crecimiento derivados de plaquetas. Aquí en la imagen vemos un corte teñido con hematoxilina y eosina del tracto portal del hígado. Este es un paciente con hepatitis crónica y más o menos así se vería un corte de inflamación crónica. En el centro vemos una gran sobrepoblación de linfocitos. Linfocitos que también son el tipo celular más comúnmente presente en la inflamación crónica. Entonces, como correlación patológica clínica de la inflamación crónica, yo creo que uno de los ejemplos más clásicos y más estudiados son los de la aterosclerosis. O sea, se ha demostrado que mecanismos inmunes, autoinmunes, inflamatorios crónicos contribuyen a la desestabilización, bueno, al desarrollo y a la posterior desestabilización de una placa aterosclerótica. Entonces, cuando se va formando la placa aterosclerótica, se empiezan a acumular varias células inflamatorias en ese lumen. Se atrapan, más que nada se atrapan lipoproteínas en ese lumen arterial, y eso da inicio entonces a una cascada que empieza con células T que liberan citoquinas proinflamatorias, más que nada interleuquina 2, interferón gamma, factor de necrosis tumoral beta, y posteriormente interleuquina 6 también, en el caso de pacientes que ya tienen enfermedad aterosclerótica más avanzada, que la placa está más desestabilizada. Y entonces esto es un ciclo que culmina ya cuando la placa se destabiliza lo suficiente, que se rompe, y entonces ahí entra entonces otro proceso que es el catastrófico para este tipo de pacientes, que vendría siendo entonces la cascada de coagulación y la trombosis de ese lumen arterial, provocando entonces lo que conocemos como el infarto. Pero es para que vean que la génesis de la aterosclerosis es un evento inflamatorio crónico, acompañado de pues, un desorden en el metabolismo lipídico, pues, porque también intervienen lipoproteínas y las lipoproteínas que no deberían estar circulando en la sangre, pero que por una alta concentración pues lo están, y entonces se acumulan también en ese lumen y en esa placa. Entonces, me gustaría entonces ahora hacer algunas preguntas para ver si consolidamos la información. Yo voy a leer la pregunta y entonces alguien me contesta. Si no, entonces vemos aquí la lista para ver quién podría, quién cree que sabe la respuesta. Si no, no importa, entre todos la discutimos, no hay problema. Son sencillas. Entonces, esta pregunta dice: una mujer de 45 años, la evaluamos por dolor de articulaciones, ¿sí? Ella reporta
dolor y entumecimiento de los dedos y de las muñecas bilateralmente. Los síntomas han estado presentes por 2 meses y son peores en la mañana. Al examen físico hay un poquito de edema y dolor en ambas muñecas y en las articulaciones proximales. Le hacemos exámenes, tiene factor reumatoideo elevado. Primero que todo, esta clínica se asemeja a ¿qué patología? ¿Alguien sabe? A la artritis. Ajá, a la artritis reumatoidea, correcto. Entonces, partiendo de lo que hablamos hace un momento, ¿cuál de estas células, de estos tipos celulares, es la que más comúnmente se vea involucrada en la afectación de las articulaciones de esta persona? ¿Quién se atreve a responder? ¿Quién sabe? Profe, si no me equivoco, eran los neutrófilos, eran aumento de neutrófilos cuando hay inflamación. Estás parcialmente correcto, pero para motivos de esta pregunta, los neutrófilos no es la respuesta. Pero es que el macrófago es para fagocitar un agente externo, no creo que sea. Basófilo, eosinófilo era para parásitos, basófilos, si no me equivoco, eran para virus. Y células mastocito, creo que se dice. Mastocito, célula mastoide, sí. Sí, yo creo que sería bueno, ok. La respuesta es macrófago. Y es porque, o sea, en la inflamación crónica hay constante reclutamiento de linfocitos y de macrófagos. O sea, los macrófagos están circulando, están viendo que fagocitan, pero se quedan se quedan circulando y se acumula, por así decirlo. Y entonces eso, como están circulando y están constantemente liberando mediadores inflamatorios, producto de alguna disregulación autoinmune o viral, bacteriana que no termina de irse, es como si tuvieras una respuesta constante que no termina de irse. O sea, algo como subclínico, no sé si me explico. En este caso, tenemos a una paciente con artritis reumatoidea, que es un desorden autoinmune que está estimulando una inflamación constante, pero como de más bajo grado. Pero ¿qué ocurre? A pesar de que es una inflamación constante, pues todo el ejército de células se sigue reclutando. Y principalmente los macrófagos son los que salen en este caso. Y se empiezan a acumular, por así decirlo. En este caso, pues en articulaciones. Y entonces actúan sobre estos lugares, estas articulaciones, y entonces producen respuestas inflamatorias en esos sitios anatómicos, y por eso la persona tiene estos síntomas. O sea, dicho de una manera pues bastante así simplificada. No sé si entendiste por qué esta es la respuesta. Sí, se entendió, pero también participarían las células mastoideas, ¿no? Mastocitos, digo, mastoideas. En realidad participarían varias, pero la que más abunda serían los macrófagos. Listo, profe. En este tipo de preguntas siempre hay una respuesta que es la más correcta. O sea, pueden haber otras que a lo mejor, pero hay una que es la más correcta. Las preguntas así de este tipo así de Word. Y son más que nada a partir de conceptos clave, pues así como macro. Entonces sí podrían participar otras. De hecho, podrían haber hasta neutrófilos en una exacerbación o quizá en una sobreinfección de alguna articulación. Pero la célula que siempre está basalmente reclutada es el macrófago. Ok, aquí hay otra preguntita. Tenemos a un hombre de 42 años que ha sido evaluado por fiebre y tos.
y hace 2 días desarrolló un dolor de garganta. Y por las últimas 24 horas ha tenido una tos muy severa, a lo que ha producido esputo color amarillo con esa tos. Tiene mucha fiebre, tiene escalofríos, la temperatura es de aproximadamente 39 grados y medio, está taquicárdico, pero está con presión estable. Le hacen el examen físico, tiene estertores crepitantes en el lóbulo inferior derecho, y la radiografía muestra un infiltrado lobar inferior derecho. Bueno, el paciente lo admiten al hospital, empieza tratamiento con antibióticos, pero la pregunta es, y así son las preguntas de preclínica, te pones un caso, pero la pregunta, queremos saber lo más pequeño. Y la pregunta es, ¿cuál de estas moléculas es la mediadora de la fiebre de esta persona? ¿Cuál de estas es la responsable de la fiebre? Estoy entre histamina y prostaglandina. Creo que es prostaglandina, profe. Yo creo que es histamina. Yo creo que prostaglandina, profe. Vamos a ver. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más quiere opinar o quiere dar su opinión? Profe, interferón gamma, ¿dónde participaba? ¿O El cuál? interferón gamma participa en varias cosas, más que nada en la cascada inflamatoria, pero déjame mostrarte la diapositiva. Aquí podemos regresar y volver, no hay problema. Pero el interferón gamma más que nada actúa en inflamación crónica, pero son citoquinas, son citoquinas TH1, que ese grupo de citoquinas actúa, en este caso, en inflamación crónica, y se ve bastante en el desarrollo de la aterosclerosis, o sea, a nivel de las arterias coronarias. Ahí es donde se ve más involucrado la liberación de interferón gamma. Listo, profe, gracias. Ok, entonces esta pregunta, la respuesta es prostaglandina 2. Es prostaglandina porque, recuerdan que cuando hablábamos de la fiebre, pues en este caso tenemos una bacteria, o sea, el paciente tiene una neumonía bastante, pues, una neumonía moderada que lo ha comprometido, pues, a una hospitalización. Está taquicárdico, tiene mucha fiebre, tiene un consolidado en la radiografía, o sea que fiebre, tos y radiografía, esos son todo lo que tú necesitas para hacer un diagnóstico de neumonía. ¿Cómo tú defines hospitalización? Bueno, el paciente está taquicárdico. Eso cuenta como una inestabilidad hemodinámica. Por lo tanto, el paciente debe ser manejado con antibióticos intrahospitalariamente. Entonces, la fiebre, como les habíamos dicho, les había dicho, es debido al actuar de las prostaglandinas G2 a nivel de los receptores EP3 del hipotálamo. Y esa prostaglandina fue sintetizada a partir de un incremento de las ciclooxigenasas en las células perivasculares del hipotálamo. Yendo un poquito más atrás, pues en este caso en la neumonía bacteriana, digamos, estreptococo neumonía, por decirte algo. El estreptococo, cuando entró, liberó un lipopolisacárido. Y eso es un PAM, ¿verdad? Un patrón molecular asociado patógeno. Eso atrajo un macrófago, ¿verdad? El macrófago liberó citoquinas y se inició la cascada inflamatoria. Entonces, en el vaso están ocurriendo cosas, y bueno, en este caso a nivel pulmonar, de los capilares pulmonares, pero a nivel cerebral, esas citoquinas están estimulando el incremento de ciclooxigenasa, y como consecuencia se produce más prostaglandina
la prostaglandina directamente resetea ese termostato que está en el cerebro y entonces eleva la temperatura corporal, produciendo la fiebre. ¿Les quedó claro eso? Sí, profe, clarito. Sí, profe. Ok. Una última preguntita y con esto entonces terminamos. Y aquí tenemos una señora de 72 años que ha sido evaluada por fiebre y sudoración. Hace 3 días desarrolló frecuencia urinaria y disuria. Ella fue puesta con un antibiótico por su médico general, pero los síntomas no resolvieron. En la mañana de hoy amanece empapada en sudor y con muchos escalofríos. Reporta también pérdida de apetito, fatiga, la temperatura casi 39 grados, taquicárdica, presión 170. El urinalysis tiene nitritos y muestra 4 leucocitos por campo, bacteriuria, piuria. Le hacen un frotigram a la orina y muestra bacilos gram negativos. Le hace un hemograma y los leucocitos están en 15.000, cuando lo normal es menor a 11.000. Entonces, mi pregunta es, la respuesta inmune de esta persona, de esta mujer, fue desencadenada por la interacción de un componente celular bacteriano y cuál de los siguientes. Antes de contestar esa pregunta, ¿quién me da un ejemplo de bacilo gram negativo? ¿Cuántos bacilos gram negativos conocen? ¿O cuál ustedes creen que puede ser la causa, el patógeno causante de la clínica de esta persona? En base a, ajá, Escherichia coli. correcto. Esta persona tiene una infección de tracto urinario por E. coli. E. coli es un bacilo gram negativo. Está bastante, o sea, tiene una infección bastante fuerte. Entonces, sabiendo que es una infección bacteriana, entonces, ¿qué interacción hubo? ¿Entre qué componente de la pared celular bacteriana y con cuál de estos componentes que están aquí nombrados? Y es algo que les dije, que mencioné varias veces, porque el concepto no había quedado muy claro, pero lo repasamos varias veces. Es algo que explicamos hace unos 10 minutos. Yo diría que proteínas de la membrana. También. Ok, correcto, proteína de membrana. Entonces, el E. coli es una bacteria gram negativa, ¿verdad? Es un bacilo gram negativo. Y contiene lipopolisacáridos en la pared celular bacteriana. O sea, los LPS es la sustancia predilecta, la sustancia clásica que estimula la respuesta inflamatoria cuando se trata de infecciones bacterianas. Y contiene PAMPs, los PAMPs, los patrones moleculares asociados a patógenos, que son proteínas de membrana. Fíjense que estas proteínas se unen a los receptores tipo TOL de los macrófagos o de los leucocitos reclutados para el sitio de infección. Y esta unión hace que los macrófagos liberen citoquinas. Las citoquinas causan fiebre y estimulan después, junto con los otros mediadores inflamatorios, vasodilatación, empieza todo el proceso, ¿sí? Todo el proceso que les hablé. Entonces, eso es lo que les traigo, chicos. Yo creo que para no abrumarlos más, estos son los conceptos que yo creo que son bastante importantes por si les preguntan sobre inflamación. No sé si tienen alguna otra pregunta o algo que quieran compartir. Déjenme ver los chats, a ver.
Profe, ¿nos podría mandar la presentación? Sí, voy a conversar con el profesor Carrera sobre cómo él maneja esto. Si comparte las diapositivas, si no, entonces le puedo comentar al profesor sobre la bibliografía que yo utilizo para que él se las pase y puedan estudiar de ahí. La bibliografía que yo utilizo son más que nada libros de repaso para exámenes de Word porque tienen la información bastante consolidada. Si estudian o sea, es bueno estudiar de los grandes textos, pero cuando es momento de memorizar ciertas cosas, me parece que estos libros de repaso tienen la info más clara para los conceptos que se conoce como high yield, pues, que son que siempre preguntan en los exámenes. Es como más fácil memorizárselos a partir de ese libro. María pregunta si el sistema inmunitario hace el mismo proceso que está explicando o es diferente por cada sistema del cuerpo. Es igual para todo el cuerpo. Como la inflamación es una respuesta, sobre todo la inflamación aguda, es una respuesta inespecífica. Esto ocurre en todo, más o menos la misma cosa ocurre en varias partes del cuerpo. Por ejemplo, vimos un caso por ponerte un ejemplo, si un paciente tiene una celulitis, ese proceso ocurre pues en la piel. Si tiene una neumonía, como en el caso de la neumonía que vimos, ese proceso ocurre en los capilares o en los vasos que están en la superficie de los alvéolos. Y todo ese proceso ocurre ahí y entonces vemos inflamación, ahí vemos vasodilatación, ahí vemos edema. De hecho, los infiltrados que uno ve en las radiografías de tórax, en la neumonía, es producto de un gran edema que hay en esos sacos alveolares que no permiten que haya una adecuada ventilación, perfusión. Entonces, la sangre pasa por ese alveolo que está edematizado, producto de esta cascada inflamatoria, y entonces la sangre pasa por ese alveolo y no se oxigena, y por eso la persona tiene clínica, pues, está taquipnéica, está con saturación baja. Pero eso, lo que ven ahí, esos infiltrados que ven ahí, es precisamente por inflamación, ¿no? Y posterior edema alveolar. Ocurre con infección de tracto urinario, pues sí, ocurre en varias partes del cuerpo este proceso. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Algo que quieran saber. ¿Les gustó la clase?